Es que, pues cómo no, si ya se llevó el programa entero. Sí, pásenme mi reloj, ¿no? Porque si no, no vamos a hablar de Cedillo. No, sí, estamos en momentos serios. No, o sea, no encuentro. O sea, primero, yo creo que todos y todas queremos que funcione la estrategia de seguridad. No queremos vivir en paz, no queremos vivir con miedo y queremos que funcione. Otra cosa es la realidad. ¿De qué sirve todo esto cuando se asesinan 75 personas diariamente en nuestro país? Cuando estamos viviendo una jornada súper violenta en Sinaloa, cuando se encuentran fosas y ranchos de exterminio en nuestro país, no nos sirve ese análisis. Lo que necesitamos es paz y es tranquilidad. Yo creo que esto de que quieren la invasión y ponerse en la bandera gringa, pues sinceramente es totalmente falso. Y también totalmente falso que todo esté dando resultados, que estas pláticas den resultados porque tenemos aranceles en productos fundamentales, porque nos hicieron una amenaza con el tema de la ley de aguas e inmediatamente ahí te va el agua de nuestros productores de la frontera mexicana, porque nos enteramos en Estados Unidos, no acá en México, no nos informa nadie. Allá nos enteramos, ya sea por miembros del gabinete de Trump o por periódicos norteamericanos. Por ejemplo, lo del gusano barrenador, lo informó la secretaria de Comercio de allá y hasta acá tuvo que reaccionar, y además reaccionó el secretario de Agricultura por una posición del senador Manlio Fabio Beltrones. Es decir, si no, ni nos enteramos de toda esta amenaza que existía. Entonces, creo, igual pasó con este tema de que yo ya le propuse ayudar con tropas norteamericanas. Ya dijimos aquí, qué bueno que se dijo que no. Nadie está de acuerdo en que entre el ejército norteamericano aquí, aunque sí hemos planteado el tema de la cooperación, que es muy importante. Todo el mundo aquí ha señalado que es muy importante, y aparte que con la tecnología que tiene Estados Unidos y la inteligencia que nos puede aportar, podemos combatir con mayor eficacia al crimen organizado, que creo que es el objetivo de todos. Ahora, ¿quiénes han militarizado el país? Es que se refieren mucho a Calderón, pero quienes han aprobado la militarización del país son los de Morena. Más del doble. La Guardia Nacional no tiene un mando civil, no depende de Omar García Harfuch. Por favor, digámoslo con todas sus letras. Y no te rías, Arturo, estamos hablando de cosas muy serias y te dedicas a denostar a las personas, pero no a combatir los argumentos. Yo no te pido entonces, que hagas... no, yo estoy aquí muy seria escuchándote y pero diciendo... yo puedo estar como yo quiera. Claro que sí. Ojalá no se aplique la ley censura para que todos podamos estar como queramos. Y finalmente quiero decir, ¿cuál es el concepto de soberanía? Es decir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos somos un país soberano? ¿Realmente lo somos? Es decir, la gente en Sinaloa puede actuar bajo los principios constitucionales de libre tránsito sin que estén amedrentados, amenazados, violentados por el crimen organizado. Hay regiones del país en donde la gente está desplazada. Eso es soberanía. Es que la soberanía también aplica hacia el interior. No es nada más envolverte en la bandera y estamos en contra del invasor. Perfecto, nadie quiere una invasión y todos vamos a estar en la primera fila porque no queremos una invasión en México. Pero sí queremos que se rescate la soberanía en serio, que podamos realmente transitar en nuestro país sin miedo, que podamos salir a la calle sin miedo, que veamos a nuestros hijos y a nuestras hijas regresar, que no haya madres ni familiares buscando a sus hijos en fosas. Esa es la soberanía. Eso es verdaderamente un gobierno encabezando a las víctimas y al dolor de las personas. No ya análisis, es decir, hay dolor en México y a ese dolor es al que se tiene que atender. No es denostando a las personas, es sumando esfuerzos. Y quiero simplemente decir, me gustaría mucho, Arturo, que nos consigas el dato de dónde, en qué centros penitenciarios están esos 11,000 que dicen que detuvieron. Quiero saberlo porque simplemente esa cantidad tendría ahorita colapsado el sistema penitenciario. Entonces, no hablemos de cifras generales. Por centro penitenciario
públicalo en tu Twitter, por favor, en tu red social, te lo suplico, tú que tienes tantos doctorados y tanta información tan cercana, que por favor nos publiques por centro penitenciario dónde están esas personas, quiénes son, no quiénes son, sino qué número está en cada centro penitenciario, porque yo no creo esa cifra definitivamente. A ver, Damián. Fíjate que ya te trajiste el relojito de arena, ¿verdad? Ya. Yo le voy a hacer caso. Venga. Le voy a yo hacer también. caso. Venga. Fíjate que es muy ilustrativo cuando en un tema, Morena tiene complicada la narrativa, siempre hace lo mismo. O sea, todos, o la mayoría, para no generalizar. Me salgo del tema, ataque, el pasado, esto y lo otro. Y claro que es válido hacer señalamientos en un momento de la historia, pero me parece que hay que atender los problemas. Y es evidente, dice por ahí un dicho, que lo que se ve no se pregunta. Es que nadie tiene duda en México que tenemos una crisis de violencia más que el gobierno y Morena, pues que piensan que todo está fenomenal. Pues ¿cómo va a estar fenomenal? La semana pasada, no hace 20 años, la semana pasada, incendiaron camiones con gente dentro en Los Cabos. ¿Cómo explicamos eso? Si no, ¿cómo puede ser que hagan eso criminales? Lograron salir afortunadamente, pero ayer antier hicieron bloqueos en Sinaloa. Hace unos días se encontró una nueva fosa en Colima, que por cierto tenía meses que sabían y ocultaron información. En Sonora acaban de encontrar otra y entrevistan a las madres buscadoras y dicen, pues es cosa de todos los días. Curiosamente las madres buscadoras sí pueden encontrar y la autoridad no puede encontrar. Acaban de detener un alcalde en Jalisco por presunto vínculo con lo del rancho también. Entonces dices tú, y me tienes sin cuidado de qué partido sea. O sea, eso está pasando en el México de hoy, ¿no? Eso es lo que tenemos que combatir. Hoy en México, 7 de cada 10 ciudades de las más violentas del mundo están en México. Hoy, no hace 20 años. Hoy. ¿No? Entonces dices tú, carajo, agarro la estrategia de seguridad pública que la leí de pie a pa, porque en mi opinión que le he dado públicamente y que la di internamente es, necesitamos sumar esfuerzos en el tema de seguridad, hay que encontrar la manera de apoyar, que no implica no señalar lo que está incorrecto, y que celebro que el PAN haya votado a favor. No hay pretexto, ahí están los votos a favor, como estuvieron de la Guardia Civil. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Porque queremos que se resuelva el problema. Pero la agarras, ya haz de cuenta que vivieras pues en Dinamarca. Porque es increíble, no hace un análisis de que tenemos una crisis del crimen organizado en México. ¿Sabes cuántas veces usa la palabra desaparecidos? Creo que 2, una en un indicador. No toca el tema. Tienes 120,000 personas desaparecidas sin localizar. O más. Entonces dices, no está bien eso. Entonces, primero tenemos un problema enorme hoy, un dominio territorial que no habíamos visto. No lo habíamos visto. Ni cuando se puso de acuerdo, según un juzgado de Estados Unidos, el secretario de Seguridad Pública con un cártel, porque simulaban, cuando menos, ¿verdad? Un combate. Ahorita ni simulan. O sea, sí, claro, cuando menos, no puede ser. No estoy diciendo, yo digo que lo condenen. A lo que me refiero es, creo que un juzgado lo encontró culpable, ¿verdad? Yo lo condeno completamente, pero nunca o sea, cuando menos que yo recuerde, nunca dijimos, no los están combatiendo, a eso me refiero, no quieras tergiversar, o sea, nunca parecía evidente que estaba en una protección, ¿no? Sí. Cuando menos esa era mi impresión en el momento. De hecho, la crítica era que eran demasiado violentos. Esa era la crítica, que no tenían estrategia, que metieron a combatir al ejército. Esa era la crítica. Eso es lo que quise decir para que no quieran tergiversar. O sea, estaban en choque, ¿no? Y de hecho muchos decían, ay, claro, esto está fuera de control, ¿no? No hay estrategia. De hecho, es la famosa frase del presidente, le pegaron al avispero, ¿no? Y sí, yo sí creo que parte de eso pasó. No hubo una estrategia, se quiso combatir, no hubo una estrategia. Hoy nos enteramos, es que estaba coludido, que se refunda en el bote. Bueno, hoy lo que vemos es gobernadores señalados, hombre, completamente.
y una autoridad protegiéndolos, pues. Entonces, me parece mal. Creo que hay que acabar con el pacto de impunidad que existe en este país, y del color que sea. Si son del PAN, si son del PRI, si son de MC y si son de Morena, que los metan a la cárcel. Así, tal cual, no es un tema de colores. Que los metan a la cárcel, ¿no? Y que haya consecuencias en este país. 3, que la tendencia, que por primera vez, primero no es cierto. Eso no es cierto. O sea, de hecho, que les encanta generalizar como si, es que porque fue presidente de no sé qué partido y que no sé qué. Yo no tengo por qué defender ultranza las acciones de un presidente, aunque sea de mi partido. Pues sí, Puedo decir, estuvo bien en salud, estuvo bien en infraestructura y no estuvo bien en seguridad. Sobre todo ahora que tengo la información que el secretario está en el bote, y digo, oye, espérate, no, yo no tengo nada que ver con eso y lo condeno, ¿no? Nada más que si fuéramos a generalizar, el mejor sexenio en seguridad de las últimas décadas es el de Fox. No tiene punto de comparación. Entonces sería como decir, entonces lo hicieron maravilloso porque fue emanado del PAN. Pues no, pero sí es el mejor sexenio. Pero ¿qué pasó? Incluso para ser justos, con una política que yo rechazo, que es la de Calderón. El primer año, de hecho, baja. Luego sube 4 años seguidos. Y luego baja, El último año del sexenio baja los homicidios. Y luego sigue bajando 3 años en el sexenio siguiente. O sea, de hecho, hubo quien pensó, son datos públicos, del gobierno de Morena, públicos ahorita. Ahí está la gráfica. De hecho, en aquel entonces se decía, entonces funcionó. Pero había la crítica de violación de derechos humanos y militarización. Y luego empieza a subir otra vez el 2015. Y sube 2015, 2016 y 2017 y se entrega en el pico. Esos son datos reales, ¿Y por eso fue buena la política? No, yo creo que no. Sí, pues no. Pero sí es cierto que pasó eso. O sea, no es cierto que sea, ya acá se quedó estable. Ya se te va a acabar el tiempo. Ay, mira, perdón, ahí está azulito todavía. Solo fue entonces, datos. Preventivo. Hoy tenemos una crisis de homicidios altísima, de desaparecidos, que hay que resolver, hombre. El punto central en todo este argumento mío es, hay que resolverlo. Hay un problema con Estados Unidos al respecto, sin duda. Yo lo que propongo al gobierno es que lo vea como la oportunidad de, sin someterse, sin subordinarse, sin poner en riesgo la soberanía, coordinarse. Si yo quiero acabar la inseguridad en mi país y tengo una potencia queriendo sumar esfuerzos en un problema que tenemos compartido, me parecería positivo coordinarnos con respeto a la soberanía, aprovechar que allá los combatan, acá también, tráfico de armas, esto, lo otro, pacificar al país. Porque hoy, como bien dijiste, hoy no tiene soberanía mucho parte del territorio mexicano, porque manda el crimen organizado. Esa es la realidad de México. Y eso es lo que hay que acabar, hombre. No entiendo ni siquiera por qué es fruto de debate. Bueno. Yo quiero acabar la seguridad. ¿Tú quieres acabar la inseguridad? Sí. Todos. Me imagino que el vocero de Morena también, pues. Todos. Pues hay que construir, hombre. A ver, un último comentario sobre el tema para poder hablar o de la reforma judicial o de el tema que quieras. Cedillo, ¿no? Venga. Ya puse mi reloj. No es un deseo, Damián. Nosotros estamos acabando con la inseguridad. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Okay. Y son datos públicos también, Damián. Son datos públicos. Hay datos públicos clarísimos en donde claramente han disminuido desde 2019 los homicidios dolosos. Fíjate, el mes pasado tuvimos el mínimo histórico de homicidios dolosos. Son datos públicos del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum en términos de detenciones, en términos de aseguramiento de laboratorios de metanfetaminas, ojo, para que luego no digan que no reconocíamos que había laboratorios de fentanilo. Son datos públicos la gran cantidad de armas que hemos incautado, Damián. Son datos públicos que este gobierno está dando resultados ejemplares. Son datos públicos que las acciones las estamos tomando. Desde el legislativo modificamos la Constitución. Son datos públicos que la Guardia Nacional efectivamente ahora está adscrita al ejército, pero eso no significa militarizar. Es tan absurdo decir eso como decir que los médicos militares, por el simple hecho de ser médicos militares, van a operar con un fusil. Pues claro que no. Tienen una doctrina militar, pero cuando operan son de lo mejor. Esa es la lógica, por favor. No tratemos de meter una narrativa que no hace ningún sentido.
y vamos a aprobar 2 legislaciones, una que va a ser mucho más eficiente el Sistema Nacional de Seguridad Pública y una que tiene que ver con investigación. La Policía de Investigación, que por supuesto destrozó, deshizo, desapareció Enrique Peña Nieto cuando trató de hacer su Comisión Nacional de Seguridad, cuando trajo fiscales y amigos de todos lados y no logró más que desaparecer una policía de investigación que apenas se estaba creando. Hoy el gobierno de la transformación crea una policía de investigación. Hoy el gobierno de la transformación tendrá facultades no solamente para acompañar una investigación, sino para usar inteligencia. Tendrá facultades para poder hacer mejor su trabajo. Entonces, decir que no se hacen cosas, me parece que es regatearle muchísimo a lo que estamos haciendo. Me parece que es sacarle raja política, y por eso siempre lo digo, Damián, no es un tema de traer una narrativa de comunicación, de ir al pasado. El pasado es para el diagnóstico y te funciona para poder tomar determinaciones a futuro. Cuando hablo de datos, hablo de datos concretos. Estamos dando resultados que ustedes no dieron, porque lamentablemente, quieras aceptarlo o no, la mano derecha de Felipe Calderón estaba implicada con el narcotráfico. Y Felipe Calderón, si no sabía, era o muy tonto o muy pendejo, o si sabía, pues está involucrado con el tema, ¿me explico? Entonces me parece, la verdad, que es algo que te tiene que reconocer. Es que para ti es muy fácil porque tú utilizas una técnica discursiva en donde, ay, sí, pues, si estábamos involucrados, pues está bien. No, por favor, no te de pecho, por el amor del cielo. No, espérate. Al bote, mi amigo, al bote. Claro que ustedes fueron la consecuencia del problema que tenemos. Y no le regates a los resultados que estamos entregando hoy, porque están publicados, porque son fuentes públicas y porque hasta el propio presidente Donald Trump lo reconoce también. Eso me parece muy importante decir. Muy bien, tenemos tiempo para un tema. ¿Cuál escoges? El que quieran. A ver, tú, Damián. No, como gusten. Híjole, es que los dos son bien importantes, pues entonces, ¿no? chingan. No, bueno, obviamente que yo quería plantear una perspectiva diferente al debate que se ha dado con el expresidente Zedillo. Pero uno va pegado con el otro, a propósito del FOBAPROA, claro, porque lo que está cuestionando claro, es este golpe al Poder Judicial y la reforma, que todos los días nos enteramos que tiene un nuevo problema. Lo que la misma mayoría de Morena aprobó en el Congreso se ha enfrentado a muchísimos problemas en la ejecución y el INE ha ido cambiando. Yo conozco gente que está participando. Yo no convalido este proceso, pero hay gente que conozco que está participando y se enfrenta pues en una estructura de Morena en territorio que es difícil, hay que decirlo, combatir. Competir, más bien, la palabra sería competir en condiciones de igualdad con relación a la estructura de Morena. Entonces ya sabemos cuál va a ser el resultado, pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue el debate sobre el FOBAPROA. Y lo quiero plantear desde una perspectiva diferente porque yo estoy de acuerdo en que se tiene que auditar el FOBAPROA y hay iniciativas, conozco la del diputado Rubén Moreira, que plantea eliminarlo. Y ya este partido lleva 7 años en el poder y a pesar de que en su momento se votó en contra de este rescate bancario, no ha hecho absolutamente nada con relación a este tema. No ha ejecutado acciones que permitan realmente apoyar a quienes se considera fueron afectados por este rescate bancario. Y yo lo viví, Adela, Damián, Arturo, desde la perspectiva del gobierno de la Ciudad de México, y es aquí donde lo quiero señalar. En aquel momento, Cuauhtémoc Cárdenas, jefe de gobierno, yo secretaria de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, presidente del partido, nos propone Andrés Manuel, el PRD va a votar en contra, y obviamente se da un apretón de tuercas diciendo, PRD vota en contra, gobierno de la Ciudad de México, va a ser afectado. ¿Con qué? La deuda, que era federal, porque hasta ese momento habían sido regentes nombrados por el presidente. La deuda de la Ciudad de México era deuda federal, se la pasaron al ingeniero Cárdenas. Los fondos que recibía el gobierno de la ciudad de combate a la pobreza, se eliminaron al gobierno de la ciudad de esos fondos. Se eliminó al gobierno de la ciudad de esos fondos. Esto tuvo una enorme repercusión en el presupuesto y en la posibilidad de una candidatura competitiva del ingeniero Cárdenas en el 2000, porque ahogaron al gobierno de la ciudad.
ahogaron al gobierno de la Ciudad de México con esta amenaza, porque el PRD en efecto votó en contra de este rescate bancario. ¿Qué pasa ahora? Y ese es mi tema, no es recordar como aquí que si Calderón y tal, no. ¿Por qué traigo a colación ese tema? Porque ahí no hubo pragmatismo. El ingeniero Cárdenas se fajó los pantalones y dijo, ok, aguanto vara. Pensó en el país. ¿Y qué sucede? Que quienes promovieron el Fobaproa, algunos son hoy miembros insignes de la bancada de Morena, ¿no? Que quienes, bueno, estaban en el gabinete de Zedillo, hoy son del gabinete de Claudia Sheinbaum. Que quienes defendieron a los bancos, hoy son privilegiados dentro del gobierno de Morena. Entonces, esa es la parte a mí que me parece totalmente incongruente, que me parece una traición aquel momento. Ahora sí hay pragmatismo, ahora sí necesitábamos ganar y sí necesitábamos los votos, y entonces vengan todos ellos que antes, en ese momento, cometieron, como ellos lo han señalado y como se señaló en su momento, el mayor atraco en la nación. Hay un libro de Andrés Manuel López Obrador que así lo señala. Ay, entonces, ¿cómo te recibo en las filas? ¿Cómo te recibo en las filas, Patricia Armendáriz, si tú estabas en la comisión bancaria y no verificaste? ¿Cómo te recibo si tú fuiste abogado de los bancos, Arturo Saldívar? ¿Cómo te recibo, Nacho Mier, Ricardo Monreal, etcétera, si tú votaste a favor del Fobaproa? ¿Cómo te recibo, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, si eras parte de este gabinete? Por votos, por esta ambición de poder. Ok, es una traición a lo que en ese momento le significó al gobierno de la Ciudad de México, porque nosotros tuvimos que lidiar con ese presupuesto recortado. Entonces, perfecto que se audite el Fobaproa y que se audite a los beneficiarios, porque hay familias beneficiarias de ese rescate que hoy son familias colaboradoras de Morena, de la presidenta Sheinbaum, que no las han tocado ni con un pétalo de una rosa, y que, ok, estamos de acuerdo entonces que se audite Fobaproa, que se audite, yo he dicho, la inclusive llamada estafa maestra para que se demuestre que es un mito, y que se auditen las obras de López Obrador, que se audite todo, para que en efecto podamos tener claridad los mexicanos y las mexicanas. Pero no se vale que eso nos lleve a desviar otro tema central que ha puesto el expresidente Zedillo en la mesa, que es, que por cierto yo dejé plantado siendo jefa de gobierno, con el que siempre tuve diferencias. No, eso yo no reniego de esa postura que tuve en su momento, pero el tema que está poniendo es este atraco al Poder Judicial, esta elección amañada, esta elección sucia a la que estamos asistiendo, en donde ni siquiera se van a contar los votos. En el 96, con Zedillo presidente, se hizo la gran reforma que permitió por primera vez que los votos se contaran y se contaran bien. Ahora no se van a contar. Vamos a saber los resultados hasta días después. Es un retroceso brutal. Ya no digamos lo que significa que jueces que no tenían otra opción más que seguir en el Poder Judicial estén haciendo una campaña con una tremenda necesidad de participar, y que estén enfrentando estructuras territoriales que ya traen listas, que ya traen beneficiarios. Que nos diga hoy el Poder Legislativo, que fue el que palomeó a los candidatos, que debe bajar en línea candidatos por sus vínculos con el crimen organizado, pues que la idoneidad no fue uno de los criterios para elegirlos. O sea, es terrible esto, que no sepamos quién va a dirigir la Corte, porque en la misma reforma que ellos hicieron dice que sea el que tenga o la que tenga más votos, o también dice que la misma reforma que sean los ministros los que decidan quién va a ser su presidente o presidenta. Entonces, todo esto nos demuestra que realmente es una reforma que nació mal, y Zedillo está planteando algo que me parece muy coherente, que se suspenda 2 años y que se abra un debate sobre lo que realmente necesita la reforma, el Poder Judicial, y sobre el tema de la justicia en México, para que podamos realmente arribar a buen puerto. Lo que mal empieza, mal acaba. Es un dicho popular que es irrefutable. Damián, creo que Arturo se fue. Varias cosas. ¿Qué pasó? Primero, me parece a mí que es un distractor de parte del gobierno. Eso es lo primero que yo quisiera comentar. Leía un artículo hoy en la mañana y me llamó la atención,
me confirmó, digamos, este olfato que yo traía de, es que no se está hablando de esto, no se está hablando de lo otro. Y en ese artículo hoy señalaban algunos casos, yo mismo tengo identificados otros, pero déjame hablar de algunas cosas que pasaron mientras el foco se fue al conflicto de la presidenta con el expresidente. Encontraron nuevas fosas. Sí, de desaparecidos. que decías. Sí. Ya lo decía yo ahorita, con manipulación de datos, al parecer, cuando menos según se trasciende. Y pues no duró el tema, nada. O sea, fue ahí un tema más, ¿no? Polémica por el informe de la Fiscalía, que la respuesta de las madres diciendo, oye, me estás ofendiendo. Datos de empleo terribles. ¿no? Pérdida de puestos de trabajo. Terribles, o sea, te tienes que ir, épocas comparables son las crisis, el COVID, la crisis sanitaria de otra época 2008. Y la crisis mundial que hubo por temas inmobiliarios y demás. O sea, te tienes que ir a picos para encontrarte estos datos del INEGI, o sea, son oficiales, ¿no? Un escándalo que involucra al promotor de la reforma al Poder Judicial, al exministro Saldívar, con toda esta operación de medios que se está dando a conocer. Digo, falta que se saque bien la información, pero está el escándalo, pues, ¿no? Y tampoco, ¿verdad? Una de sus candidatas a ministras también, Yasmín Esquivel, metida ahí, y tampoco. ¿Qué más? Muchos temas, bloqueos, muertes, lo de los camiones que decía yo ahorita. Ahora déjame sumarle el tema del conflicto con Estados Unidos, temas muy serios. Y dominó el tema Cedillo, Fobaproa. Y tú muy rentable, además. Y tú te das cuenta cuando la presidenta le está echando fuego a algo, ¿no? Porque lo tocaba y lo tocaba y lo tocaba. Luego le paró, me imagino que algo vieron, a lo mejor vieron que uno no se acuerda tanto la gente. De la familia de Altagracia y de sus legisladores que votaron por Morena. O que para una generación ya no recuerda tanto el nombre, no tiene a lo mejor el nivel tan grande como porque para tú pelearte con alguien y que sea, digamos, rentable visto desde ese punto, aclarando que no es lo ideal, no quiero que se malentienda como ahorita, sino pensando en términos pragmáticos, pues de qué pudieran estar queriendo hacer ellos, es pelearse con un enemigo grandote, pues, ¿no? Como López Obrador escogía a Calderón y la propia Claudia, ¿no? Me parece que quisieron hacer eso y a lo mejor eso, él tiene años fuera, más en actividades académicas, parece que puede no haber sido rentable. Y también creo que de la historia moderna de México es quizá el expresidente que menos negativos tiene, aunque pasó por una crisis brutal económica, pero me parece, como pasa con las crisis, como le pasó al inicio y luego le tocó estabilizar al país, creo que mucha gente se quedó, la que vivió esa crisis, con la idea más bien de que hubo un manejo responsable que lo ayudó a sacar el barco, ¿no? No a que despegara, pero sí a estabilizarse y dejarse de hundir. Y a lo mejor eso tiene que ver. En fin, estoy yo aquí como haciendo algunos análisis. Creo que eso está ahí. Segundo, el Fobaproa. Primero, no se compara con la deuda actual. Es el primer dato que quiero poner. Sí, pues. O sea, la deuda nada más de López sigue Obrador. Creciendo. Son 7 Fobaproas, sí, casi 8. ¿No? O sea, 8 billones, ¿no? El Fobaproa en su momento medio, pero ahí tienes que actualizar. Lo que ya se ha pagado es 1. Falta todavía deuda pendiente, muchísimo dinero, pero muchas veces más es la deuda que el sexenio anterior contrajo. Segundo, a mí sí me encantaría que le hicieran una revisión. De hecho, de veras, yo digamos, como persona racional, digo, oye, si va a quebrar el sistema bancario y se va a poner en riesgo tus ahorros, los tuyos, los de todas las personas, el Estado debe de entrar y garantizar los ahorros. Mi respuesta es sí. Creo que hicieron tranza a raíz de eso. Mi respuesta es sí. Y creo que debería de pagar, y es hora de que pague la gente que hizo tranza. Claro que sí. De hecho, creo que siguen haciendo. O sea, hay muchos créditos que no tenían por qué haber sido absorbidos, rescatados. Había bancos incluso que los dictámenes hablaban de que sí tenía un buen porcentaje capacidad de resistencia, ¿no? Y los rescataron presumiblemente por influencias políticas. Yo le diría, presidenta, échele, vamos. Absolutamente. Échele, claro. échele. Absolutamente. Que aquí no va a encontrar oposición. Quien haya abusado,
Que pague. ¿No? Pero sí creo que todo este rollo de quererlo usar como si fuera el malo de la película principal, pues es un uso político de un tema. Yo diría, saquemos lo positivo. Por eso es que algunos le han contestado y dicho, pues deje de pagar y ya, a ver si es cierto. No, pues no lo puede hacer. Entonces Pero lo ofrecieron. No, sí, mi propuesta específica es que no quede en palabras. Que sí se revise y quien haya abusado, que pague. Porque no merecemos los mexicanos eso. Creo que fue una buena medida que se protegieran los ahorros de los mexicanos, pero un abuso evidente, y yo no voy a ser defensor de ni un abuso. Para empezar, digo, quien fuera, ¿no? Porque mis ejemplos me meten problemas. Quien fuera, pero no es algo que me tocara a mí generacionalmente, pues. O sea, digo, no soy tan chiquito, pero pues la verdad es que uno se vuelve más activo en temas públicos, pues más en la carrera. Claro, nosotros sí nos ¿no? Sí, a mí me tocó lo de mi casa, por cierto. Ah, bueno. Que me rescaten en este momento. A mí me tocó más mi primera participación de que yo recuerde una campaña, contento porque habíamos logrado el triunfo y no era ni miembro del PAN, pero andaba, fue en el 2000. O sea, es mi primera participación en política, la verdad. Y esto fue... 98. Antes, pues, o sea, pero el sexenio que empezó en el 94. Pero como mexicano yo digo, perfecto, nomás no lo usen de pretexto, hombre. O sea, se me hace que están ocultando otros temas y se me hace que hay un manejo de deuda irresponsable. Ojalá. Y mi último apunte sería el siguiente. Más allá de las... Yo no lo conozco al expresidente y lo diría lo mismo para cualquier persona. Lo que sí no estoy de acuerdo es que el Estado mexicano diga, te voy a investigar a raíz de que dijiste... De tus declaraciones. ¿Sí me entiendes? Eso me parece mal. O sea, es parte de este gobierno, para mí, autoritario en eso. Y yo no quisiera que tuvieran esas facultades ningún gobierno, del partido que sea, ¿eh? Está mal que alguien, porque te molestó que dijo algo, sea quien sea, diga lo que sea. Entonces sí te voy a investigar. ¿Y por qué no lo investigabas antes? Si tiene algo malo, lo debieras haber investigado. Entonces estabas en un pacto de impunidad. Ya llevas 7 años. No, o sea... Es que no vas entrando, ya llevas 7 años en el poder. Y creo, además, que lo que se está señalando, en términos del Poder Judicial y demás, es un tema que en sí mismo tiene sus méritos para debatirse, ¿no? Más allá de quién lo está diciendo. Por último, qué lástima que se nos fue, pero pues el problema es que las cifras son falsas, pues, así de sencillo. Lo único que tengo que decir. O sea, pues son mentiras, pues, las cifras. Dile a los 75 entonces, que mueren todos los días por homicidio. El otro día dije en una mesa, si yo, solito, me di cuenta de la manipulación que hacen y llegamos a la conclusión unos cuantos, porque esa es la historia, y empezamos a hablar de ello, y ya luego se empezó a hablar mucho de ello, y nos dimos cuenta, oye, qué raro esto, es que están usando esta base de datos, híjole, qué tramposos, oye, qué raro esto, es que no sé qué. Imagínate el gobierno de Estados Unidos con sus centros de inteligencia, pues que aquí quieren que le pueden ver la cara, hombre. Gente que murió por causa no identificable, así, bien chistoso, ¿no? Sí. Bien chistoso, pero lo que es cierto es pandemia. que... Sí, o sea, porque todo se minimiza, como lo acaba de minimizar el gobernador de Zacatecas, de apellido Monreal, con relación a este coche bomba, ¿no? Dijo, bueno, nada más le rociaron gasolina. Sí. Ok, bueno, tenemos que estar tranquilos. No era un rancho de exterminio, era de adiestramiento. Y la imputación dice, los obligaban a comerse unos a otros. Pero era nada más de adiestramiento, ¿no? Es decir, todo es minimizarlo en lugar de reconocer un problema y atacarlo. Y de reconocer que la reforma al Poder Judicial, realmente yo creo que debieran estar muy preocupados. Se ha abierto una puerta para que intereses ilícitos o grupos fácticos... Dicho por ellos mismos. Bueno, pero además nos dicen, es que los que eligió el Poder Judicial, no, el Poder Judicial no eligió a nadie. Ellos se abrogaron esa facultad de elegir a los candidatos del Poder Judicial. El Poder Legislativo eligió a esos candidatos también. Hoy que asuman sus responsabilidades, ¿no? Oye, INE, ahora baja a esos candidatos. Bueno, pero si tú los aprobaste, ni siquiera tiene facultades el INE para bajarlos, no puede. No puede. Y tienes a un candidato a ministro que es capaz de presentar una grabación que es un hecho ilícito
¿no? Una supuesta grabación, más allá de si es la voz o no es la voz, que todo el mundo ha dicho, los expertos, que ni siquiera es la voz, pero más allá de eso, el hecho es, yo, candidato a ministro, a velar por la Constitución de este país, presento una grabación que es un delito, ¿no? Y que ya es una prueba falsa. Con eso va a actuar en la Corte. Es decir, creo que sí estamos ante un grave problema. Ellos mismos ya se están dando cuenta. Yo veo las caras de gente que conoce, tipo Leonel Godoy, que fue mi secretario de gobierno, procurador antes con Cuauhtémoc Cárdenas, una gente que gobernador de Michoacán, presidente del PRD, es decir, es una gente que además sabe de leyes. O sea, tiene una cara de desconcierto porque le está tocando todo este tema, porque no sabemos al final de cuentas qué va a pasar. Porque además, como Morena ya está enfrentado, traen listas por aquí, lista A, lista B, lista C. Híjole, qué complicado. Y hay gente que por un voto puede quedar. Entonces, y además con la preocupación de que la gente no va a ir a votar. Además, entonces, si porque dicen, tú bueno, dices, pero si estos impresentables ganan, entonces no les damos el triunfo. No, y aparte, ¿quiénes son ellos? Si ganaron, ya no puedes... Y lo minimizan. Porque, han estado hablando, si escucharon una declaración que dicen, es solo el 0. No sé qué, ¿no? Sí, y yo digo, que sean. No, deja tú. Es que en materia del Poder Judicial es poderosísimo un juez de distrito. Imagínate, un solo juez de distrito te puede dar un amparo. Uno. Así es. Sí, uno. Claro. Ahora imagínate un magistrado de circuito, esos tienen competencia en todo un estado. Pues ¿cuántos quieres que tengan? Son 20 y tantos los que están señalados. ¿Qué te gusta? Que dominen, no sé, Sinaloa, y esos los que Michoacán, sabes. Y esos los que Tamaulipas. Claro. ¿Sabes? No puedes decir eso, porque además, ¿quién les va a competir? Los candidatos que les están compitiendo, el riesgo en el que está su vida. Claro. No está bien. Y los que ganen después van a ser ajusticiados por el Tribunal de Disciplina. Los que ganen, a la gente buena que gane, que legítimamente gane, después los van a eliminar de un plumazo. Nos enteramos. Así es. Porque hay muchos que ni sabe uno, pues, porque no es como que andan estos porque de plano publicaron algo o se metieron en un escándalo. Pero hay muchos que no les sabes. No sabemos. Entonces dices, sí es un problema. Yo mi propuesta en ese tema en específico es que cancelen esos. Que fue lo que me dijo gustaría el que pospusieran todo. Claro. Pero cuando menos esos, donde identifiquen que hay personas con ligas al narcotráfico, esos procesos los deberían de cancelar. No les pasa nada, Adela, Rosario, nada. Pues si la mitad los mandaron al 27, súmales 20, caray, no te va a pasar nada. Pero ahora que ya están impresas las boletas, pero que se van a desperdiciar porque no. Nos dijeron, es que la gente exige hacer una votación de la popular. No, pues nada más los cálculos entre 10, 12, 13% de las personas van a ir a votar. En una cosa, en la Ciudad de México son 9 boletas, en donde además tú tienes que elegir entre juez penal, juez administrativo, juez laboral, juez civil, no sé qué, ponen en el cuadrito todo. El número del juez, es decir, realmente es una elección además muy complicada. Si la gente se equivoca cuando nada más hay que poner un tache, una palomita, ahora... Hay gente que no sabe leer. Bueno, ¿qué va a pasar en Oaxaca, en Chiapas, comunidades enteras? Lo de las boletas yo no podía creer cuando me enteré que no los van a contar. No las van a anular. O sea, no las van a contar. Después se pueden manipular. En el momento. No, y luego las que sobren no se van a anular. Las van a anular. Sí, es increíble. Entonces dices es un cochinero. Oye, pues sí, por eso avanzamos hacia allá. ¿Por qué estás haciendo eso? Que fue la reforma del 96, por cierto. La de Cedillo. La de Cedillo. ¿Por qué? Porque mucha gente en la oposición, no me voy a colgar la medalla porque yo no estaba, o sea, sí existía en este mundo, pero no andaba en eso, pues. Yo ya fui diputada y integrante por parte del PRD de la Comisión para la Reforma del Estado. Yo todavía no, estaba ahí, no sé. Por algo hablamos de nietos, mi querido Damián. Y lograron eso, mucha gente talentosa de distintos de todos los partidos, fue unánime la reforma, unánime. Sí, yo ahí es donde hago una diferencia de... Les está pasando en Morena lo que les pasa a los partidos que concentran demasiado poder. O sea, están en el exceso. Y hay, creo yo, una corriente que está queriendo regularlo. Por ejemplo, está ahorita lo que tuvieron del Consejo. En fin, yo no soy nadie para meterme ni tengo interés. La cartilla moral. Pero creo que hay gente. Pero
pero luego se ponen, por eso pasa mucho en estos debates, se ponen en estas posturas de todo o nada en todo, ¿no? Porque sienten como una obligación de defender a ultranza todo. Y pareciera que son como traidores al movimiento si señalan que algo está mal. Y a mí me parece que ahí es cuando se empiezan a echar a perder los movimientos. Yo lo he visto pasar en el PAN. Cuando era dirigente les decía mucho a los municipios, es que, híjole, es un círculo que cuando no han ganado, están motivados por la ilusión de ganar y hacer las cosas bien, hacen todo bien, y luego ganan y quieren poner a su cercano, en lugar de querer seguir con el que la gente, es un círculo. Empiezas a atascar. Y les pasó, yo creo que a todos los partidos en México, hoy lo veo claramente, una incapacidad de señalar, por ejemplo, este tema de Sinaloa o de Tamaulipas es indefendible, pero lo defienden. Y luego el tema de la popularidad, ¿eh? Hoy tenía en la mañana una conversación con una persona que yo respeto mucho y esa era la reflexión. Es que si la respuesta a todo es popularidad, entonces gobernó muy bien Cuauhtémoc en Morelos. Porque ganó después Morena, ¿no? No es todo popularidad, o gobernó, entonces y no gobiernas para ser popular. Hay medidas muy impopulares que pues tienes en el ejercicio del poder y de gobierno. Señaladísimo. Y de todas maneras sea popular la marca. ¿Eso implica que fue un buen gobierno? Me parece a mí que no. Pues ya hasta la propia gobernadora lo denunció. Sí, Sinaloa, el anterior gobierno. También. En Morelos igual. Sinaloa. No, y en Veracruz. No, Sinaloa, tú haces Tamaulipas. una encuesta hoy en Sinaloa y sale la popularidad alta de la presidenta y sale como marca. Bueno, en más Guerrero. popular Morena. En Guerrero. ¿Eso implica que en Sinaloa hay un buen gobierno? Yo pregunto, No. O sea, los bloqueos, el dominio del narco, ¿eso es un buen gobierno? No. Entonces, ¿es lo mismo popularidad que buen gobierno? No, sin duda no. Y además con la popularidad no se come ni se vive en paz, con todo respeto. Qué padre la popularidad, nada más que a mí, ¿de qué me sirve ciudadano o ciudadana común y corriente? De nada, nada. Pero bueno, gracias, como siempre. Gracias Muchas gracias, no se querida. Despidió, uno no se va sin despedir. No, pues es que tiene a su lado a los beneficiarios del Fobaproa como parte de su bancada, ¿cómo no se va a ir? Se va corriendo. Sus compañeritos. Son sus compañeros ahora. Claro, él no vivió todo esto que estoy narrando. No sé. No lo vivió. Sinceramente no, hasta por edad no lo vivió, pues. Sí. Pero además no formaba parte en ese momento de esta lucha que sí se dio muy en serio y que tuvo sus costos enormes para el 2000. Entonces no se vale. Aquí sí pragmatismo, fin justifica los medios. Allá ingeniero, ni modo, tenemos que votar en contra, aunque eso signifique sacrificar a la Ciudad de México. Que te ahorque. Gracias, Rosario, querida. Gracias, Damián. Muchas gracias. Me quedé pensando en lo que dijiste. Pues es que sí, tienes traen razón. ahí, pero ¿cómo te atreves trayendo